Ayer Javier Milei estuvo en el CCK, fue a ver una obra de teatro. Una obra de teatro organizada por un hombre que fue abogado de narcos, de violadores, de genocidas y que hoy es ministro de Justicia, se llama Mariano Cunio Libarona, que organizó efectivamente una obra de teatro basada en un texto de Ayn Rand, que es uno de los autores que lee Milei y todos los anarcolibertarios, y en donde actuaron varios funcionarios parodiando un juicio por jurado. ¿Sí? Lo que presentó el ministro de Justicia y abogado de violadores, narcos y genocidas fue un intento de avanzar en la implementación del juicio por jurados, y ahí estuvo Javier Milei, que además avisó a la prensa que iba a sacarse una foto con un beso con su nueva pareja o su nueva compañera, etc. Toda una puesta en escena. Toda una puesta en escena. Y hecho el día antes, burlándose además de toda esta situación, en la cual hay otra puesta en escena mucho más grave, que es el juicio que continúa hoy, como todos los miércoles, en Comodoro Pi, donde se investiga una parte muy pequeña del intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Un magnifemicidio producto de muchos años de demonización y deshumanización de su figura como dirigente política, como mujer, como presidenta, como líder, que comenzó por lo menos, yo diría antes, pero por lo menos desde 2013, cuando la triple entente de medios de comunicación, jueces y servicios de inteligencia, esponsoreados por la Embajada de Estados Unidos, se dedicaron a destrozar su figura por las políticas económicas que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner. Así como hablábamos hace un rato y salieron los números de la CEPAL de que la Argentina tiene los peores indicadores en materia de salarios, de crecimiento económico, de trabajo de Latinoamérica en este momento, Cristina dejó los mejores. Y dejó un reparto de la riqueza que no tenía la Argentina desde 1974, que era el famoso 50-50. Un reparto mitad y mitad entre trabajo y capital. Y eso era inaguantable. Y por eso comenzó el lawfare, que como siempre les digo y les repito, es una forma de política económica. El lawfare no es un tema judicial, no lo tienen que cubrir el área de judiciales de los medios, lo tiene que cubrir economía. Porque el lawfare es simplemente una táctica para una estrategia final que es mejorar los balances de las grandes empresas y de las corporaciones que operan en la Argentina. No es un tema judicial. Lo judicial es meramente instrumental. Pero sería imposible sin esa triple intente que les hablo de servicios de inteligencia, regando juzgados y redacciones, sin un sistema de medios que legitime esa persecución y sin algunos jueces y fiscales que sean parte instrumental de esa persecución. Y ese proceso que incluyó tratarla de chorra, tratarla de corrupta, decirle que se había robado el país, que era la culpable de todos los males, que incluyó tapas y tapas y tapas, por ejemplo, de la revista Noticia, diciendo que ella tomaba decisiones por el simple hecho de ser mujer. Entonces, como mujer la manejaban sus emociones y no su racionalidad, y no sus ideas políticas. Tapas en las cuales incluso la ponían en una hoguera, como Juana de Arco. Eso se publicó en la Argentina, en una hoguera. La publicaron encadenada y quemándose. Que tuvo piedrazos en su despacho, que tuvo amenazas, que tuvo un tratamiento de que estaba incluso diagnosticada por televisión, etc. Culminó con una persona que se le ocurrió que a partir de todo ese proceso podía ponerle una pistola en la cabeza y dispararle. Y hoy le toca declarar por primera vez como víctima. Es la primera vez que Cristina declara como víctima y no como acusada en una de las tantas causas que le armaron. Y hoy le toca declarar como víctima en un sistema de medios que primero ningunea la situación y segundo se sigue sin hacer responsable de lo que le toca en todo esto. Y lo que le toca tiene que ver con la propagación de esos discursos de odio, de los cuales Roberto Navarro, a mediados de agosto del 2021, advertía y decía: che, ojo, ojo,
Porque si los Viale, los Majul, los Lanata, los Feynman propalan discursos de odio, hay gente que toma esos discursos de odio y actúa. Decía Navarro que incluso se les podía volver contra ellos y que el Estado tenía que hacer algo frente a esta situación, porque era peligrosa. Frente a eso, Navarro fue denunciado penalmente y lo acusan de un delito que tiene de 3 a 6 años de prisión. De 3 a 6 años de prisión. No es la primera vez, nosotros ya fuimos denunciados en otra ocasión, Navarro, Franco Mirraji y yo, por publicar sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri. También pedían 6 años de prisión contra nosotros. Y no es la primera vez que Navarro recibía amenazas y aprietes, fue despedido, etcétera. Conocen el currículum de todo esto. Pero en este caso fue a la justicia y le tocó justo a la misma jueza que tenía que investigar el caso de Cristina, a Rívolo, a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo, que desestimaron esto por inexistencia de delito. La Cámara Federal lo desestimó, pero la Cámara de Casación, con 3 jueces designados por Macri, reabrió la investigación. Esos 3 jueces son Daniel Petrone, Diego Barrotavenia y uno particular que es Carlos Máiquez, que fue uno de los que viajó al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Carlos Máiquez fue designado a dedo en la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal del país. A dedo es a dedo, sin concurso. Era juez de la Justicia Nacional, se lo llevó María Eugenia Vidal como ministro de Justicia bonaerense y después Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal de Casación Penal sin concursar. Y fue uno de los que viajó después al Lago Escondido, tema que publicamos acá en el Destape. Y en los chats que se aparecieron de ese grupo que viajaba al Lago Escondido, Máiquez nos trataba como medio hostil. A mí me decían el árabe del Destape. Y decían que nosotros éramos un medio hostil por publicar estas cosas. Ese señor decidió sobre el destino de Roberto Navarro, el dueño del medio que publicó estas cosas. Puesto a dedo, llevado a pasear por Clarín e involucrado en un caso que nosotros publicamos. Bueno, efectivamente Navarro apeló esa decisión y el caso llegó a la Corte Suprema. Y ayer la Corte Suprema, de vuelta, en un mensaje que yo creo que es bastante claro, porque Navarro advirtió sobre los discursos de odio y 15 días después esos discursos de odio terminaron en un intento de magnifemicidio de Cristina. Y hoy declara a Cristina como víctima en ese juicio y ayer la Corte Suprema dice sigan investigando a Navarro por advertir sobre los peligros de esos discursos de odio. Y yo que conozco las prácticas de efeméride judicial, porque así se manejan, no resuelven las causas por orden de llegada, resuelven las causas por interés que tengan en su impacto y en la agenda pública, por eso esa efeméride judicial. La Corte Suprema se sumó a esta persecución. Los 4 jueces de la Corte Suprema, Lorenzetti, Maqueda, Rosati y Rosenkrantz. Y entonces es toda una puesta en escena este Poder Judicial. Pues es un Poder Judicial que no pone un freno a una investigación contra el dueño de un medio, que advirtió sobre algo que efectivamente pasó y quiere cercenar su libertad de expresión. Y es un apriete también a todos los periodistas que integramos el Destape, pero es un apriete también a todo el periodismo y a todos los dueños de medios. De ojo, no se muevan de lo que queremos que digan. Y en la Argentina hubo dueños de medios presos. Los dueños del Grupo Índalo, los dueños de Radio del Plata, estuvieron presos en causas judiciales, en las cuales después no terminaron condenados, pero se los tuvieron en cana un rato largo. Ni hablar de que tuvimos dueños de medios desaparecidos, como el caso de Rafael Perrota, o presos, como el caso de Jacobo Timerman. Entonces, no nos digan que no nos preocupemos, porque persiguen a Roberto Navarro. Y es todo, de vuelta, una puesta en escena. Y debería preocuparse todas las personas del país, y sobre todo los periodistas, porque el mensaje es, no se te ocurra, cuando ya te dimos el mensaje, crear un medio, hacerlo crecer, y decir y publicar todas estas cosas que el resto de los medios no publica. No se te ocurra hacer eso, porque te vamos a perseguir. Y ayer la Corte Suprema nos mandó ese mensaje. Nosotros no nos vamos a correr ni un segundo de las cosas que decimos, de las que publicamos. No es con el miedo que nos van a manejar. Pero hay que tenerlo en cuenta, y hay que decirlo, y hay que difundirlo. Hoy hay demasiadas puestas en escena, y que además distraen de lo importante. Que es que el salario no alcanza, de que cada vez tenemos más pobres, de que 1 millón de niños, según UNICEF, se va a dormir sin comer,
de que tenían la comida guardada y no la repartían, de que le están dando fondos a la CIDE, de que hay un paro universitario del que nadie habla, de que están destrozando la industria, de que cayó el consumo y la producción de alimentos. Y no nos van a distraer de esa agenda, por más puestas en escena que hagan. Explicar los hechos y su